Hace 4500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la Edad de Piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asirio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron 3 pirámides colosales, 3 monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. Egipto. Del caos a los reyes. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, 4 siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de esfinges, mitad humanas, mitad animales. Y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás. Y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Aquí, llegada de los abismos del tiempo, había una civilización que había florecido durante más de 3000 años. Para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Cleopatra, que reinó en el siglo I antes de nuestra era, está cronológicamente más cerca de nosotros que de los faraones que levantaron las pirámides. Egipto es tan antiguo que durante siglos sus orígenes permanecieron envueltos en el misterio. Incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad ni de su origen. Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo. Pero los egipcios sabían desde el principio que la vida en el Nilo podía ser muy precaria. Rodeados por una extensión infinita de desierto, vulnerables ante un río impredecible y un clima que podía cambiar súbitamente, la civilización egipcia se forjó en parte como respuesta a un entorno natural muy duro. Los egipcios lo llamaban caos. Acechando en la oscuridad, había fuerzas poderosas que esperaban ser liberadas.
catástrofe podía llegar en cualquier momento y por ello los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y dominar el caos, los egipcios imaginaron un rey que era un dios vivo, la manifestación terrestre de Horus, el halcón, el gobernante de los cielos. Enfrentado a él estaba el dios del desgobierno, Set, el precursor del caos. El eterno conflicto entre orden y caos guiaría, finalmente, el destino de la civilización egipcia. Pero la verdadera historia de lo que ocurrió se desvaneció con el paso del tiempo. En el crepúsculo de la grandeza de Egipto, hacia el año 300 antes de nuestra era, un sacerdote llamado Manetón inició la titánica tarea de compilar la primera historia completa de Egipto. Pudo haber sido un reto desalentador, pero en las bibliotecas de los templos y en los muros de los lugares más sagrados de Egipto ya se habían escrito algunos volúmenes. Unos 1000 años antes del nacimiento de Manetón, el faraón Setos I construyó un templo en Abido dedicado a Osiris, el dios de los muertos. En una extraordinaria sala de los antepasados, su hijo, el futuro Rameses II, aparece leyendo un papiro. El documento, grabado en el muro con escritura jeroglífica, contiene una lista de 76 nombres reales en orden cronológico. Cada nombre está rodeado por un estilizado anillo de cuerda. Este símbolo, llamado por los egiptólogos cartucho, identifica a un faraón. Utilizando documentos como este, Manetón dividió su historia en 30 dinastías reales. El rey Menes fundó la primera dinastía egipcia hacia el año 3100 antes de nuestra era. Según Manetón, reinó 62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama antes de ser arrollado por un hipopótamo. Antes del reinado de Menes, Egipto había sido gobernado por unos semidioses llamados espíritus de los muertos. Pero sus nombres se habían perdido en el olvido hacía mucho tiempo. ¿Eran los espíritus de los muertos historia o mitología? ¿Dónde empezó en realidad la civilización egipcia? Irónicamente, no comenzó en las orillas del Nilo. A más de 100 kilómetros al oeste del río, en el desierto del Sahara, el calor es tan sofocante y la sequedad tan pronunciada que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Aquí, en este paisaje desolado, vivió una tribu de nómadas que pudieron haber sido los antepasados de los faraones.
Fred Wendorf, de la Universidad Metodista del Sur, de Dallas, Texas, dirige un equipo internacional de arqueólogos que han batido el desierto buscando rastros de la presencia del hombre. En 1974 localizaron un antiguo asentamiento en el borde de una depresión poco profunda que llamaron Playa Napta. El Sahara no fue siempre seco y árido. Las fechas obtenidas por radiocarbono revelan que, hacia el año 8000 antes de nuestra era, el monzón tropical africano se desplazó hacia el norte, dando lugar a la caída de lluvias torrenciales en el desierto y a la formación de lagos estacionales. Uno de estos lagos fue Playa Napta. Aquí, rodeados por zonas de pastos para alimentar a su ganado, la gente podía protegerse del calor y de las variaciones climáticas del desierto. Pero la lluvia era impredecible, y sin ella el lago se secaba. 3 días sin lluvia señalaban el paso de la vida a la muerte. Cuando la supervivencia estaba en entredicho, sucedió algo sorprendente. El codirector de la expedición, Romuald Schill, de la Academia Polaca de Ciencias, descubrió un pequeño círculo de piedra, un Stonehenge en miniatura, pero 2000 años más antiguo. En su opinión, pudiera haber servido para predecir la llegada de la estación de las lluvias. Este humilde montón de piedras que se ve aquí es, en realidad, uno de los calendarios más antiguos que conocemos. Consistía en un anillo y 2 alineaciones de piedras verticales que yo llamo puertas. Pueden verse aquí y allí, y una de las alineaciones señala exactamente el norte. La otra, que se ve aquí, orientada en esta dirección, señala la posición del Sol el 21 de junio. Este día comienza el verano, comienza la estación de las lluvias en esta franja de África. El descubrimiento de este calendario circular solo fue el inicio de una serie de hallazgos.